Alicia de la Rocha está en el Olimpo de los más grandes pianistas del siglo XX. Acompáñenme a conocerla un poco más. En el New York Times se publicaba: nadie va a oponer mucha resistencia a llamar a Alicia de la Rocha la reina reinante de los pianistas. Como realeza, ella tiene sus prerrogativas. Ella también tiene sus responsabilidades, y una de ellas es la de dar más de 100 conciertos por temporada y hacerlos a su altura desmesurada. Lady Mozart, así la llamaban en los Estados Unidos, por su insuperable forma de tocar Mozart y por sus recurrentes actuaciones en el Mostly Mozart Festival de Nueva York. Gerard Schwartz, el director musical de este festival, decía: hice muchos conciertos de Mozart con ella. Yo como artista he hecho todos los conciertos de Mozart con muchos grandes pianistas, pero nunca la han superado. Y me gustan muchos pianistas, pero interpretar Mozart con Alicia fue un milagro de la vida para mí. El director de orquesta y pianista André Previn nos comenta acerca de cuando dirigió a de la Rocha en el temido y monumental concierto número 3 de Rajmáninov. Recuerdo que tocó de una manera extraordinaria. Técnicamente es un concierto muy difícil, y ella era una mujer pequeña, tenía las manos pequeñas. Nunca entendí cómo podía tocar ese Rajmáninov, porque estaba escrito para manos grandes, como las que tenía Rajmáninov. Pero ella lo tocó como si nada. Fue tan musical, tan romántico, tan maravilloso. Y el célebre pianista y amigo de Alicia de la Rocha, Joaquín Achúcarro, nos comenta: hubo un tiempo en que se suponía que solo habían 2 pianistas capaces de tocar ese concierto de Rajmáninov, que eran el mismo Rajmáninov y Horowitz. Luego empezaron a salir más pianistas tocándolo, pero claro, todos unos caballeros altos y grandes. Luego llega Alicia y lo toca. Para la revista Ritmo, en 1958, Alicia comenta: el intérprete debe respetar siempre la idea del autor, pero es el artista el que, por encima de esta fidelidad, adivina y hace vivir, no lo que el compositor no ha sabido ver en sus obras, sino lo que materialmente es imposible plasmar en el papel. La pianista decía que en su oficio una carrera no es una carrera, sino un desarrollo del espíritu, de la técnica y de la mente, aparejado con la vida. El periodista Joaquín Soler Serrano, en un programa de televisión española, le pregunta a de la Rocha sobre el tocar a Bach en el piano. En mi opinión, el señor Bach escribió para clavecín porque no existía el piano,
Pero el señor Bach era tan grande y tan genial que si hubiera tenido un piano, hubiera escrito igual que nuestros pianistas compositores y mucho más. Porque la imaginación y lo que veía este gran compositor era tan grande que el clavecín era pequeñísimo para lo que él tenía dentro y sus ideas. Tocamos Bach en el piano y adaptamos el estilo al instrumento de nuestros días. Si no sería terrible no poder tocar Bach más que en órgano y en clavicémbalo. Es que sería limitar al genio de los genios. Para el libro Reverberaciones, los mejores músicos del mundo, De la Rocha dice: nunca pensé en una carrera. La música ha sido lo único en mi vida, nada más. Nunca lo pensé como una profesión. Mi profesor me dijo que experimentara la música en público y así lo hice. Pero no para lucirme. Era la mejor manera de empezar y luego me encontré con giras de concierto y me sorprendí. Porque nunca hice nada para conseguir conciertos. Para el libro Grandes pianistas contemporáneos hablan de sí mismos, De la Rocha, refiriéndose a los concursos, dijo: creo que todo el sistema está mal, completamente mal. No tiene nada que ver con la música o el artista. Es como una olimpiada artificial y mecánica. Es solo trabajo, 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 para hacer la competencia. Pero luego, ¿qué? Si los pianistas son buenos, no necesitan competencia. Además, si ganan, solo reciben un premio y una serie de conciertos que a veces convierte a los pianistas en meras máquinas. Eso no es música ni es arte. Una gran publicidad tiene aproximadamente el mismo efecto. Te da un nombre y mucha atención pública, pero si eres un buen músico o no, no cuenta mucho. En todo caso, seguramente yo no soy la persona a quien preguntar cómo construir una carrera, porque no conozco ningún método seguro. El gran pianista Arturo Rubinstein fue una persona muy querida por la pianista. Alicia decía: Rubinstein era un gran amigo de mi profesor. Cada vez que estaba de paso por Barcelona, cenábamos juntos, hacíamos música. Un día me pidió que tocara para él. Fue un momento que no olvidaré jamás. A la mañana siguiente me regaló una pulsera. En otra publicación, De la Rocha decía de Rubinstein: era uno de esos colosos que yo, siendo muy pequeña, convertía en ídolos. Fue un hombre que me conquistó como músico, una persona que adoraba. Ambos pianistas mantuvieron a lo largo de sus vidas una estrecha amistad.
Y para terminar este breve encuentro con Alicia de la Rocha, les daré unas recomendaciones sobre esta genial pianista. No dejen de leer Notas para un genio, un libro escrito magníficamente por Mónica Pagés Santacana, con un prólogo de lujo escrito por André Previn, que nos cuenta la biografía del artista en detalle, lleno de cartas, fotografías, anécdotas, etc. El documental Las manos de Alicia, fantástico trabajo dirigido por Verónica Font y Yolanda Olmos, donde podemos ver desde filmaciones en blanco y negro de la vida personal de la pianista, así como el escuchar a grandes artistas de primer rango y a sus propios hijos hablando de Alicia. Me despido y espero les haya gustado. Adiós.